CDO Latam, el podcast para todos los apasionados de los datos y la inteligencia artificial. Únete a nosotros en cada episodio donde exploramos el impacto positivo de estas herramientas en las organizaciones y la sociedad. Nuestro objetivo es democratizar la información y el uso de los datos en Latinoamérica. En cada episodio te traemos las últimas tendencias y las ideas más disruptivas en el mundo de los datos y la IA, de la mano de expertos en el tema. Comenzamos. Hola a todos y todas. Quiero darles la bienvenida en nombre de CDO Latam al episodio número 11, Olimpia, IA al servicio de las víctimas de violencia digital, donde exploraremos cómo la tecnología puede ser aliada para transformar realidades y construir un mundo más justo. Mi nombre es Melissa Breda y tengo el placer de ser su anfitriona en este episodio. Hoy tenemos una conversación que no solo es urgente, sino profundamente necesaria. Vamos a hablar de violencia digital. Esa violencia que ocurre a través de nuestras pantallas, muchas veces en silencio, pero con impactos muy reales, especialmente sobre mujeres y personas de géneros diversos. Y para eso me acompañan dos invitadas excepcionales, Marcela Oropa y Edith Contla, cofundadoras de Olimpia IA, una plataforma basada en inteligencia artificial que brinda asesoramiento confidencial y gratuito a víctimas de violencia digital las 24 horas del día en más de 50 idiomas. En este episodio vamos a tener una conversación íntima donde vamos a conocer cómo nació Olimpia IA, qué impacto está teniendo y cómo sueñan su futuro. Muy bienvenidas, ¿cómo están? Hola Cami, muchas gracias por la invitación, muy emocionadas de estar aquí. Hola, ¿qué tal? Es un honor y un placer estar en otro espacio. Muchas gracias. Bienvenidas Marcela y Edith. Me gustaría comenzar preguntándoles, para quienes nos escuchan por primera vez, si nos pueden contar brevemente acerca de Olimpia IA. Sí, claro, bueno, igual me gustaría empezar contando un poco de la historia porque Olimpia IA, en realidad le llamamos Olimpia, usando la misma IA de Olimpia como las iniciales de inteligencia artificial. No surge como una idea única, ¿no? Como una idea inicial, sino que viene o se deriva de una lucha de activismo feminista que tiene ya más de 10 años. Y es que en 2023 en México, un grupo de mujeres encabezadas por Olimpia Coral Melo, mujeres sobrevivientes de violencia sexual digital, iniciaron el movimiento que ahora llamamos Ley Olimpia y como primer eje de acción pensaron en abordar vacíos legales que existían en la legislación mexicana para proteger, atender y sancionar los casos de violencia digital. Y bueno, esta es una lucha de las sobrevivientes que han vivido en carne propia, el haber sido expuestas en su intimidad eh, a través de medios digitales, en las redes sociales y otras plataformas, y que además ha trascendido fronteras, porque inició en Puebla, pero a lo largo de los siguientes años fue expandiéndose por todo el país, por todo México, y de pronto teníamos células de activismo feminista y de sobrevivientes de violencia sexual digital en todas partes de nuestro país, haciendo como incidencia en los congresos y en los gobiernos y en las instituciones para generar tanto legislación, pero también conciencia y también políticas de protección, atención a las víctimas de violencia digital y también pues sanciones para las personas agresoras, ¿no? De eso va Ley Olimpia como movimiento y como conjunto de reformas. Cuando llegó la pandemia, porque te estoy hablando de esto, inició alrededor de, bueno, más bien en 2023, en el 2013, perdón. En 2013 inicia este movimiento. Para 2014 presentamos la primer propuesta de reformas en el Congreso y para 2021 ya era Ley Olimpia, un conjunto de reformas aprobadas a nivel nacional. Pero pues se atravesó la pandemia. Ahí fue muy evidente la gran necesidad de atender esta problemática. Y lo que pasó también fue que se elevaron muchísimo los casos que nosotras teníamos que atender desde nuestras redes sociales y correo electrónico. Había muchísimas mujeres pidiendo ayuda por temas de violencia digital. Y entonces fue cuando nos dimos cuenta que esta atención que nosotras brindábamos personalmente a cada una
de pronto ya no era suficiente porque ya eran tantos casos que no nos daba la vida para poderlos atender todos. Entonces, fue así que empezamos a gestar la idea de una necesidad de una herramienta digital que nos ayudara. No teníamos en el radar todavía la inteligencia artificial, pensábamos o no como es ahora, ¿no? No generativa como es ahora, sino más en un formato de chatbot, pero nos parecía demasiado frío, demasiado, simple, o sea, que las chicas llegaran en un estado de crisis o como normalmente nos escriben a pedir ayuda y les contestáramos con un presiona 1 si te pasó esto, presiona 2 si te pasó, ¿no? Entonces como que no nos parecía adecuado y pues hicimos lo mejor que pudimos para seguir atendiéndolas personalmente a todas. Sin embargo, pues sí, llegó un momento en el que nos vimos rebasadas y afortunadamente fue hasta 2024 que tuvimos la oportunidad de conocer a AuraChat. Siempre cuento que Olimpia estaba dando una conferencia en el Women Economic Forum, justo después de que habíamos estado en la CSW, ella y yo en Nueva York, entonces se regresó, dio esta conferencia y ahí estaba Edith, fundadora de AuraChat AI, que la escuchó y se conectó muchísimo desde el corazón con nuestra causa y fue que decidió poner la tecnología que desarrollan en AuraChat AI al servicio de esta causa, de este movimiento de defensoras digitales por la ley Olimpia, ¿no? Y bueno, es un poco es como surge la idea. A lo largo de 6 meses estuvimos enseñándole a esta plataforma cómo nosotras damos la atención en 4 ejes, de atención que igual y no sé si lo comento un poquito después para darle la palabra a mi compañera Edith y que nos cuente, ¿no? Más cosas. Sí, pues sí, justo creo que uno de los principios que tenemos los desarrolladores y en específico en AuraChat AI es algo que promovemos que haya en el desarrollo de inteligencia artificial en el mundo, es que la inteligencia artificial que desarrolles tenga un propósito maximizador del ser humano. Entonces, como con esta visión que tenemos en las venas en AuraChat AI, cuando yo estaba en el Women Economic Forum escuchando a Olimpia hablar del algoritmo patriarcal, hablar de el fundamento de su movimiento, de su propósito, para mí fue muy inspirador porque estaba un auditorio lleno de mujeres, muchas de ellas llorábamos porque yo vi que muchas teníamos lágrimas en los ojos de escuchar a Olimpia. Yo me levanté para verla más de cerca y dije, ¿qué puedo hacer por ella, por este movimiento? O sea, ¿yo qué puedo contribuir? Y nosotros en AuraChat AI ya teníamos una visión, ya habíamos visto a Olimpia, ya habíamos escuchado de ellas, incluso el fundador y CEO Enrique Partida ya había tenido alguna búsqueda hacia Olimpia, ¿no? Pero yo creo que hay cosas que ya nos están esperando, hay personas que ya están esperándonos, ¿no? Entonces ese evento maravilloso en donde tuve esta oportunidad de conectar con ella, fue ahí donde pues yo hice una llamada porque parte del equipo de AuraChat está en Estados Unidos, nuestro fundador está allá. Yo hago una llamada y le digo, estoy en el Women Economic Forum, está aquí Olimpia terminando de hablar, ¿qué onda? Y me dice, hazlo, ¿no? Entonces me acerqué con ella y pues evidentemente para todos los que nos están escuchando y todos los que han estado cerca de Olimpia en algún evento, en alguna conferencia, pues sabrán y podrán constatar que cuando ella habla y baja de los estrados, baja de los podiums, la gente se abalanza con ella y quiere abrazarla, le quiere decir cosas, le quiere pedir apoyo, se quiere tomar una foto. Entonces, yo lo único que pude hacer entre esta multitud fue tomar un poco a Olimpia de la cintura, jalarla hacia mí y decirle, yo tengo lo que tú estás buscando, tú y el movimiento. Y ya tengo la autorización y ya tengo el consenso, más que autorización, o sea, era como este consenso que habíamos hecho de que todo el equipo de AuraChat lo va a hacer pro bono. Entonces ahí surgió la magia. Olimpia me dijo, habla con Fernanda Medellín, que es otra de las grandes líderes del movimiento de las defensoras digitales, del movimiento Ley Olimpia, y Fernanda Medellín me canalizó inmediatamente con Marcela Hernández Oropa. Y ahí empezó la magia.
Pero qué historia tan fantástica. A nuestro público definitivamente lo debe haber emocionado tanto como a mí. Tanta energía y tantas acciones tan ágiles, ¿no? Cuando hay un propósito que convoca y que le llega tan de lleno a las personas. Ahora me gustaría que vayamos un poco más a fondo y que hablemos acerca de, bueno, además de estas historias que nos comentaron acerca de qué las movió, bueno, qué contexto estaban viviendo, que hizo que la herramienta se volviera urgente, que ya un poquito lo han anticipado. Entonces, me gustaría arrancar por una primera pregunta y que nos dé pie para seguir la charla, que es, ¿qué desafíos, no, se encontraron al construir una herramienta de asesoramiento digital que requería tanta confidencialidad y, como las dos mencionaban también, que necesitaban una cuota de personalización, ¿no? De encontrar a la víctima en ese lugar de tanta vulnerabilidad en la que se encontraba, ¿no? Bueno, justo como comentaba, para nosotros era muy importante que se sintiera como una calidez humana, ¿no? Para nosotros era impensable que a las chicas así en el estado de vulnerabilidad en el que llegas después de ser víctima de un tema de violencia digital, que nosotros las mandáramos con un robotcito. O sea, eso no, para nosotros no era aceptable y fue de lo primero que les transmitimos a Edith y Enrique. Justo a ver, nosotras lo primero que hacemos es responder o sea, con un recibimiento, con una escucha. Estas son las palabras, ¿no? Y les mandábamos los mensajitos que normalmente ocupábamos para responder. Y además de que era importante no solamente la empatía, la calidez, sino también algunas como dejar asentadas algunas claridades o límites, como por ejemplo, que no somos una institución de gobierno que tenga como toda esa, em, sí, como toda la institucionalidad detrás, sino que somos una colectividad, somos un conjunto de defensoras de derechos humanos en espacios digitales, por eso nos llamamos defensoras digitales, que hacemos todo esto voluntariamente, ¿no? Y eso obviamente implica ciertas limitaciones, ciertos alcances, y entonces como esto dejarlo claro también, porque hemos recibido también así como exigencias de, pues sí, como si fuera nuestra obligación de pronto dar ciertas atenciones. Y eso queríamos como compartírselo, se los compartimos a Edith, Enrique, les compartimos esto que te decía, ¿no? La metodología, ya algo como mucho más fino. ¿Cómo hacíamos para seguir atendiendo en los 4 ejes que nosotras manejamos en esta atención a víctimas? Ahora sí te cuento un poco de los 4 ejes, que va de contención psicoemocional, contención digital, contención legal y contención comunitaria. Entonces, en lo psicoemocional, pues es justo dar esta contención de primer contacto, de mostrar esa empatía, de hacerlas saber que no tienen la culpa de la violencia digital que están viviendo. La contención digital va más de brindarles herramientas para, por ejemplo, evitar la viralización de contenidos, o frenarla, para evitar que se suba ciertos contenidos como ante una amenaza. ¿Cómo puedes evitar que ese contenido sea difundido? ¿Cómo puedes hacer el resguardo de pruebas, de la evidencia de lo que está pasando en caso de que quieras, por ejemplo, emprender un proceso legal? Y entonces para eso también damos la contención legal, que es básicamente orientación de cuál es el marco legal en cada territorio donde se encuentren, de qué pueden echar mano, de qué que a lo mejor no, hay países donde no es un delito todavía, por ejemplo, o países en donde sí. Y bueno, finalmente la contención comunitaria, que para mí es siempre lo más potente, porque es un poco de cómo tejer redes de apoyo y cómo construir comunidades que sepan contener la violencia en lugar de propagarla. Entonces, la complejidad de una metodología así, que no es paso A, paso B, paso C, sino como una cajita de herramientas y vas agarrando la que se necesite en función del estado y de la necesidad en la que llegue la víctima, y un poco transmitirle eso a la inteligencia artificial, creo que fue de los principales retos. Totalmente. Algo que podrán escuchar acá, y aunado un poquito como con esta visión de desarrollo tecnológico, lo que nosotros tomamos en el desarrollo de un modelo de inteligencia artificial es, primero, conocer cuál es esta necesidad del reto que va a resolver.
¿no? Entonces, al recibir esta metodología profunda y gruesa, ¿no? O sea, no es información sencilla, sino es todo un trabajo de a lo largo de muchos años que ellas han venido compilando y generar un modelo, ¿no? Una metodología de atención y acompañamiento. Entonces, nosotros al escuchar todo esto y las necesidades específicas, en Aurachate AI lo que hacemos es el desarrollo de ecosistemas de modelos de inteligencia artificial. Entonces, acorde a las necesidades de nuestros clientes y en este caso de las defensoras digitales, es que decidimos cuántos modelos de inteligencia artificial requerimos para poder generar que puedan dar respuesta fidedigna e inmediata a las consultas que se hagan, ¿no? Entonces, aquí hay algo muy interesante porque justo en los 4 dimensiones o 4 ejes de atención que ellas tienen, hay uno que es el psicoemocional. Entonces, ahí requeríamos revisar qué modelos vamos a utilizar para poder identificar emociones, ¿no? Identificar tono de voz, identificar ciertas palabras, identificar velocidad de la voz, ¿no? Que pudieran dar esta respuesta de cómo poder atender esa parte. Entonces, creo que esos retos de poder entender primero esta metodología de cómo ellas hacen de manera paralela una atención a una víctima, ¿no? Porque eso es algo muy interesante, que tú puedas tener una contención periférica. O sea, por un lado, hey, calma, ¿no? Que fue lo que ellas nos comentaron. Lo primero que requerimos es que la víctima esté centrada, ¿no? Porque es algo que de hecho más adelante les vamos a comentar cómo constatamos que su metodología en la realidad pues es lo que nos habían dicho, o sea, también en la IA, ¿no? También se está replicando en la IA esto que nos habían dicho, es que lo que mucho nos interesa es que la víctima sienta que hoy está acompañada a partir de que tiene contacto con la inteligencia artificial. Y bueno, de ahí derivar en que estos 37 modelos, o sea, de ahí concluimos en que debíamos de generar 37 modelos de inteligencia artificial para esta plataforma. Otra de las cosas es que una vez que alimentamos esta plataforma, que generamos este código acorde a estas necesidades y esta información que ellas nos decían, cuál es el punto de seguimiento para atender una víctima o cómo pudieran ser los casos supuestos en cómo pueda recibir una buena atención, pues de ahí que la salida de toda esta información, Aurachate AI la tiene omnicanal. O sea, tú puedes encontrar en una plataforma salida por WhatsApp, por Telegram, por mensajes de texto, en correo electrónico, en un web, llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, ellas nos decían, es que hoy la comunicación que tenemos con las víctimas que nos buscan es WhatsApp. Entonces dijimos, ok, va a ser por WhatsApp, 37 modelos de inteligencia artificial y algo importante, tú puedes mandar texto o notas de voz y te va a contestar en ambas, texto y voz, y está activa 24/7, en más de 50 idiomas, para concluir, ¿no? En más de 50 idiomas, que eso también es algo fantástico. Y me das pie precisamente para preguntarles la importancia detrás de que estuviera disponible en 50 idiomas. ¿Quieren contarnos un poco más acerca de eso? Para nosotros ha sido muy importante que ahora que Ley Olimpia ha salido, ha trascendido fronteras, no solamente está en México, incluso no solamente nos conocen en América Latina, sino también en varios países de Europa, en Norteamérica, incluso ya fuimos a Sudáfrica a presentar Olimpia y poderles decir a las personas en el público, venga, intenten, interactúen con esta plataforma y háganlo en su propio idioma, sea cual sea su idioma, pues la verdad es que es una gran, gran ventaja porque se puede dar a conocer en todas partes del mundo y por sobre todo la parte de la contención psicoemocional es universal, ¿sabes? Seguramente hay marcos legales distintos en cada país, en cada región, las cosas funcionan diferente, pero la parte de la contención psicoemocional, que creo que es de lo que más se requiere muchas veces, o por lo que más escriben, es muy universal. Y la plataforma te puede ayudar desde
desde con mensajes de no es tu culpa, de no estás sola, cosas así, hasta ejercicios de respiración, incluso te puede mandar videitos para hacer alguna meditación, cosas así que a mí me han comentado chicas que la han usado, que les ayuda mucho y que eso lo puede hacer en tantos idiomas. Creo que permite ampliar muchísimo el horizonte de la atención que puede brindar. Aunado a esto que dice Marce, pues justo la distinción que tiene de lo que en un inicio hablábamos, de cómo atender, pues la plataforma tiene un lenguaje fluido, casi humano, ¿no? O sea, natural, un lenguaje fluido que tú puedes hacer preguntas súper personalizadas, muchas preguntas a la vez y todo te va a dar respuesta. Entonces, esto de la comunicación que tienes con la plataforma, le sumas los idiomas, pues crea una verdadera herramienta que permite que si yo le mando una nota de voz como tal, con múltiples preguntas, me va a contestar todas esas preguntas de manera fluida y si también, les digo, le suman los idiomas, pues no es lo mismo recibir información que leas en otro idioma o que puedas textear y te contesten, ¿no? A que lo escuches y digas, wow, ¿no? Ahora, también en el tema de la comunicación, elegimos una voz y el tono de la voz y como esta narrativa que pueda dar, muy acorde a lo que ellas necesitaban, ¿no? Entonces, ahora que prueben la plataforma y que puedan entrar y que escuchen la voz que se eligió, tú vas a sentir que estás hablando con una defensora digital. Vas a sentir esa calidez en su voz y el ritmo, ¿no? Entonces, eso también traspolarlo a tu idioma es muy importante. Súper importante esto que mencionan y gracias por traerlo a la conversación. Me gustaría transicionar un poco nuestra charla hacia el impacto, ¿no? que han tenido desde el lanzamiento. Y cuando conversábamos hace unos días, hace una semana, nos comentaban que desde su lanzamiento ya han tenido algo así como más de 800 personas usuarias y unas más de 6.000 interacciones y que antes de incorporar inteligencia artificial respondían unas 30 consultas al mes y que hoy llegan a más de 1.000. Y la verdad es que los números son impresionantes, pero lo más poderoso me parece que son las historias que hay detrás de cada una de estas interacciones. Entonces quiero preguntarles, desde el lanzamiento y en este recorrido que han tenido, ¿qué impacto en números, pero además qué impacto sienten que ha tenido en la vida de quienes la utilizan? Yo puedo un poco hablarte del impacto que ha tenido para nosotras, para defensoras digitales, y es que definitivamente es un mecanismo para que a nosotras nos ayuda a no sobrecargarnos. Hay una forma de que en la plataforma si le pides, eh, oye, pues muchas gracias, pero de todas formas quiero hablar con una defensora digital, con una persona, ¿no? Te va a comunicar. Pero yo puedo decirte que en todo el tiempo que lleva, desde el lanzamiento de Olimpia hasta ahora, una sola persona me ha contactado por esa vía. Eso de alguna forma quiere decir que todos los demás no han tenido esa necesidad. Se han sentido como satisfechas con la interacción de la plataforma y con la respuesta que les da. Además, es complicado de pronto rastrearlas porque precisamente lo hacemos o sea, están los candados en la plataforma de tal modo que no sean identificables, ¿no? Que todas las charlas son anónimas para nosotras. Entonces nosotros no podemos ir y contactar a quienes la han utilizado, pero lo que sí es que hemos personas que sí nos conocen y que han utilizado o han recomendado la plataforma, nos han regresado muy buenos comentarios. De hecho, apenas les acabo de mandar a Edith y Enrique así un textito de una chica que lo utilizó y dijo, wow, me ayudó increíble a calmarme, me mandó unos ejercicios y me ayudó un montón, ¿no? Entonces, como dices, es cada una de las historias, ¿no? Otras personas que también me han comentado, yo lo utilicé nada más a modo de consulta, a lo mejor no estaba yo en situación de violencia digital, pero quería saber qué hacer si pasaba
tal cosa, ¿no? Y a dónde ir. Y me decían, gracias a la plataforma, tuve esa información y está correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues definitivamente siempre, siempre lo voy a decir, cosas que mejorar siempre va a haber y qué bueno que las haya, ¿no? Que siempre haya más retos porque nos impulsan a seguir avanzando, pero hasta ahora creo que la retroalimentación en general ha sido muy buena de las personas usuarias. Sí, totalmente. Y bueno, para nosotros en AuraChat, evidentemente es un privilegio que las defensoras digitales hayan elegido nuestra tecnología para generar en conjunto esta plataforma, ¿no? Y el impacto que genera es, primero, desde la óptica como tecnológica, es mostrar y poner en evidencia que el uso ético y responsable de una tecnología, de la inteligencia artificial que maximiza al ser humano, se puede lograr y tiene una repercusión en las personas. Antes, quizá, muchas mujeres no podían tener atención o muchas personas que han sido víctimas de violencia digital no tenían atención o un acompañamiento. Hoy ya tienen acceso a eso porque está 24/7. Entonces, saber que quizá si tú recibes un mensaje de aliento, si tú recibes un mensaje de asesoría, si tú escuchas un audio de no estás sola, hace diferencia en tu vida, con una ya hizo diferencia para el mundo entero. Entonces, creo que saber y vivir con eso en las venas, pues nos hace seguir, nos da mucha fuerza, nos permite saber que estamos por el buen camino en desarrollo tecnológico, que estamos buen camino como mujeres, generando alianzas, cada quien en su ámbito, poniendo todo su expertise y creando cosas muy poderosas para más personas en el mundo, ¿no? Entonces, creo que esa retro que pueda recibir Marcela de muchas personas, a nosotros nos alimenta el alma. Y seguir para lo que más adelante te vamos a contar, que esto es el principio y alimenta más ese principio que decimos, no hombre, esto apenas empieza y ya se los vamos a comentar más adelante. Me pone muy contenta y nos genera mucho entusiasmo y mucha ansiedad conocer acerca de lo que se viene, porque lo que ya se hizo es súper, súper interesante. Así que quiero hacerles una última pregunta relacionada con el impacto y es, ¿cómo creen que herramientas como Olimpia puede ayudar no solo a combatir la violencia, sino también a reducir la brecha digital de género? Por ejemplo, incentivando a las mujeres a desarrollar tecnología o a adoptar inteligencia artificial o incluso a escribir código con propósito, ¿no? Y con esta búsqueda de hacer, como decía Sey, una tecnología más ética y responsable. Bueno, es bien importante mencionar que esta es una plataforma creada por mujeres para mujeres, ¿no? Eh, Eso yo creo que definitivamente es un hito también en la generación de inteligencia artificial por mujeres, para mujeres y desde historias de mujeres, que no quiere decir que no pueda atender también a hombres y a todas las diversidades, pero, pues, es impulsado desde esta óptica, desde estas vivencias, desde esta perspectiva de ser mujer, no solamente víctima, sobreviviente, sino también defensora y generadora de tecnología, ¿no? Justo lo que comentas para hablar de un tema, a mí en lo personal me gusta muchísimo cuando tocamos y abordamos alguna temática, en decir qué estás haciendo al respecto, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, tomando como esta conversación que nos dice Marce, es un desarrollo tecnológico hecho por mujeres para mujeres, pues mira, mucho vino de esta parte de que contribuimos a la reducción de la brecha de género poniendo el ejemplo, creando y desarrollando nosotras. Y que también es una inspiración para más mujeres que estén en el ámbito tecnológico y que se avienten y que se impulsen a sus equipos,
que logren esta equidad en sus equipos y que generemos todas el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Este upskilling en adopción, desarrollo, código de inteligencia artificial, de tecnología, ¿no? Entonces, creo que esta parte también ha sido una fuente de inspiración para nosotras en AuraChat, las mujeres de AuraChat, ¿no? Porque somos un equipo con equidad, que justo mucho de esta inspiración veníamos preparando también una iniciativa que se llama Aura para Nosotras. Y está muy enfocada en eso, en que podamos enseñar a más mujeres de inteligencia artificial. Es un diplomado profundo, ¿no? En donde no solo aprendas a utilizar algunas aplicaciones, sino sepas de inteligencia artificial y de ahí llegar hasta la que quiera correr código, pues también, ¿no? O sea, también abrimos esa posibilidad de que aprendan. Y surge mucho por esto, porque, por ejemplo, con las defensoras digitales, ellas generaron este mecanismo que podía la inteligencia artificial dar solución. Entonces, ahí hay una parte importante del desarrollo del código. Y al nosotros pensar, bueno, y si ellas aprenden, pues también vamos a poder crear mucho más cosas, ¿no? Entonces, es así como nosotros participamos en la reducción de la brecha digital de género, inspirando y también poniendo el conocimiento al servicio para que más se sumen al desarrollo tecnológico. Que eso tiene un impacto económico también, porque viene una era donde la inteligencia artificial está tomando mercados, pero acá, o sea, el desarrollo tecnológico no es de que la inteligencia artificial lo hace, no, o sea, quien va a desplazarte es alguien que sepa utilizar inteligencia artificial, ¿no? Entonces están abriendo puerta para puestos muy específicos de desarrollo, de aprendizaje, que tú necesites ese conocimiento en inteligencia artificial para utilizarla en ciertos sectores y no hay perfiles especializados, ¿no? Entonces, es importante hacer esa parte del fortalecimiento de capacidades. Tocaste un tema súper relevante para la región que daría casi para un episodio adicional, que es, bueno, cuáles son efectivamente las capacidades y cómo está posicionada Latinoamérica, la mayoría de los países latinoamericanos, ¿no? Para ser protagonistas en esta era de la inteligencia artificial. Definitivamente todos necesitamos, pero sobre todo en nuestra región, necesitamos una posición muy, muy proactiva en relación al upskilling y al reskilling y a la incorporación de todo tipo de capacidades, ¿no? Que nos permitan adoptar inteligencia artificial y sobre todo ponerla al servicio de todos, ¿no? De un bien mayor y hacer partícipes a todos y todas. Ya anticipabas, Edith, un poquito acerca de que queremos hablar del futuro y es verdad, con una plataforma tan viva, con tanto impacto en tan poco tiempo, inevitablemente nos hace pensar en el futuro, hacia dónde va Olimpia, y por eso quiero preguntarles cuáles son las próximas fronteras que quieren alcanzar. Pues identificamos varias necesidades, igual no suficientemente atendidas. De entrada, comentar que algo de lo que ya está incluido es, por ejemplo, que la plataforma te contesta en texto y en voz también. Algunas de las necesidades que cubre esta atención también es que muchas veces en estado de crisis no estás como para ponerte a leer tanta información, ¿no? Entonces está ahí la voz que te lo puede contar. Pero también eso ayuda, por ejemplo, a personas con alguna discapacidad visual, y eso puede ayudar. Pero también justamente nosotras pensamos mucho en las personas con discapacidad auditiva. Las personas, mujeres en particular con discapacidad auditiva, son también muy constantemente violentadas a través de medios digitales, ¿no? En su intimidad sexual y de diferentes maneras. Entonces, colectivas de mujeres con discapacidad auditiva se han acercado al movimiento Ley Olimpia y estamos por hacer una colaboración con un grupo para que nos ayuden a incorporar mensajes en lenguaje de señas mexicana a Olimpia. Entonces, esa es una, ¿no? Pero también nos interesa porque
hemos detectado que hay muchas mujeres que, aunque en sus comunidades no hay acceso suficiente a dispositivos, a internet, y sin embargo están siendo violentadas en estas plataformas, ¿no? En medios digitales. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar también a ellas? Bueno, al menos una forma puede ser al menos incorporando sus lenguas a las posibilidades de respuesta de esta plataforma. Entonces, queremos incluir lenguas indígenas también, lenguaje de señas mexicano. Queremos, por supuesto, que siga mejorando en el tema de conocer más legislación, como mucho más puntual. A ver, si estoy en Jujuy, Argentina, ¿qué instituciones hay alrededor de mi comunidad, no? O sea, como de cosas mucho más así puntuales, de mucho más, detalle. Si estoy en la Sierra Norte de, no sé, de algún estado de nuestro país, este, bueno, ¿qué hay alrededor? Más allá de solamente los marcos legislativos, ¿qué institucionalidad existe en nuestra región, empezando por lo menos con nuestra región latinoamericana? Además de que también, pues son más o menos de reciente creación muchos marcos legales en diferentes partes del mundo, como en Asia, en África, en Europa, en Norteamérica. Ayer se aprobó, ayer 28 de abril, se aprobó en Estados Unidos una iniciativa que se llama Take It Down Act, que estuvimos también nosotras empujando desde Ley Olimpia, porque justamente hace responsables a las plataformas para bajar contenidos de este tipo, ¿no? Que violenten la intimidad sexual de las mujeres, pero también penaliza a los agresores. En fin, o sea, contiene mucho de lo que es la Ley Olimpia en América Latina. Entonces, bueno, los marcos jurídicos de todas partes del mundo siguen avanzando en este sentido. Entonces, que la plataforma los conozca también, que esté actualizada, cómo se puede usar y demás. Y bueno, ya una súper premisa que le voy a dejar a Edith que dé a conocer, ¿no? La última. Muchas gracias, Marce. Sí, pues las llamadas telefónicas. Sobre todo porque habrá lugares donde si tú no tienes acceso a internet, tu WhatsApp no funciona, ¿no? Entonces tú puedes hacer una llamada telefónica y vas a recibir la misma información del acompañamiento, de la plataforma, ¿no? O sea, una salida más, llamadas telefónicas, adicional a que pues también nos da un mayor alcance. Entonces, eso ya está, es lo primero que vas, porque el desarrollo, por ejemplo, de lengua de señas, también con apoyo, que aquí es algo que a nosotros nos llama mucho la atención de cómo está uniendo a otra colectiva que se suma al movimiento, ¿no? Y que viene muy de esta línea que te comentábamos, ¿no? De el apoyo entre nosotras, en cómo se acerca esta colectiva con Olimpia, con Marce, y quieren contribuir. Entonces vamos a hacer un trabajo en conjunto entre los desarrolladores y esta nueva colectiva y ellas, para que con la instrucción de la metodología de las defensoras digitales se haga el planteamiento de lengua de señas mexicano. Entonces, es un trabajo que pudieras escuchar, qué fácil. No, o sea, va a ser un trabajo a detalle, ¿no? O sea, muy específico de cómo lo vamos a entregar y demás. Entonces, ahí hay un gran trabajo por hacer. Las lenguas originarias vamos a empezar a desarrollar. En las lenguas originarias hay muchos temas de contexto fonético, lingüístico. Entonces, es un gran trabajo que se va a hacer para que si tú le consultas en náhuatl, te conteste en náhuatl y te escriba en náhuatl, ¿no? Entonces, esa es como una etapa B que vamos a tener y que también, o sea, vamos a evidentemente recurrir a organizaciones y hablantes y escritoras hablantes de la lengua, ¿no? Lingüistas certificados para poder generar unas buenas respuestas, o sea, sin errores fonéticos y demás, ¿no? Entonces, pues sí, va a ser un gran trabajo y lo tenemos ya en la mira. Y déjenme decirles que lo que Marcela y Olimpia y Fernanda Medellín, Yolitzin, ¿no? Que son como estos ejes medulares de esto, cuando se deciden hacer algo y se suman a Enrique y Edith, pues se hace dinamita, ¿no? Entonces ya todo el equipo que hay atrás de Aurachate ya hay, que de verdad ya nada más hacen los programadores como
ok, está bien, ¿no? Pero sí, o sea, lo que decimos lo hacemos. Me encanta. Lo que decimos lo hacemos y esta mezcla dinamita. Y me imagino que seguramente hay muchas otras organizaciones que quieren ser parte o que les interesaría ser parte de esta mezcla dinamita. Así que también pregunto, y de alguna manera lo comentaron, pero quizás quieren expandir un poco más, qué otras alianzas o colaboraciones están buscando para seguir creciendo. Ya comentaban algunas organizaciones con las que van a trabajar en línea con esta idea, con este propósito de incorporar atención en lenguas originarias, pero abierta la invitación a otras organizaciones, me imagino también, ¿no? Sí, siempre el trabajo colaborativo es súper bienvenido. En realidad, las defensoras digitales y todo el movimiento de Ley Olimpia está conformado por un montonal de organizaciones. No es que, somos una secta exclusiva, ¿no? Este, movimientos feministas de todas partes de México, también organizaciones de todas partes de América Latina, se han sumado como parte de defensoras digitales. Entonces, por supuesto que es muy colaborativo todo. Y yo lo que quería decir que no mencionamos, porque hasta ahorita me estoy acordando que no lo mencionamos, es que la plataforma tiene salida a través de WhatsApp. Edith mencionó, si estás en una comunidad donde no hay internet, no vas a tener WhatsApp. Y yo, un momento, no habíamos dicho que la plataforma actualmente tiene salida a través de WhatsApp. Y eso nos permite justamente también estar en todas partes del mundo, porque WhatsApp está en todas partes del mundo, 24 horas al día, 365 días del año, está funcionando. No es necesario que descargues una aplicación adicional, o sea, está ahí en tu chat de WhatsApp. Bueno, eso sí, igual sí, adelanto tantito, que en nuestras redes sociales, como @leyolimpia_latam en X y en Instagram, hasta arriba van a ver el QR que te dirige a Olimpia, al chat. Y justo eso también me lleva a pensar en otra innovación, que es que lo queremos dejar no solamente en WhatsApp, sino que también tenga disponibilidad en otras, como otras salidas, como nuestros Messenger y esos buzones de nuestras redes sociales. Gracias, Marce, por esta aclaración. Definitivamente WhatsApp, como decías, está en todos lados, pero sobre todo en nuestra región, ¿no? Está tan incorporado el uso de WhatsApp que me parece que es una decisión súper acertada para encontrar a las personas en donde están, en las herramientas que utilizan. Pienso incluso en los planes que todas las empresas de telefonía venden o disponibilizan, en donde incluso aunque te quedes sin datos, ¿no? Para poder hacer alguna llamada o demás cuestiones, bueno, WhatsApp ilimitado, ¿no? En muchísimos planes. Así que definitivamente es un acierto incorporar este canal. Para cerrar, me gustaría que nos quedemos con un mensaje para quienes están escuchando este episodio, quienes tal vez estén atravesando por situaciones difíciles o que quieran sumarse a esta causa desde su lugar. Si pudieran dejarle un mensaje a una mujer o a una persona, en realidad, siguiendo lo que hemos conversado hoy, que está viviendo una situación de violencia digital y que se siente sola, ¿qué le dirían? Bueno, definitivamente, sí, que aunque entiendo perfectamente el sentimiento de estar sola, de sentirse sola, no estás realmente sola, porque por un lado hay muchísimas personas que desafortunadamente ya han pasado por lo que estás pasando, hay muchísimas que en este mismo momento también lo están viviendo y que puedo decir así, o sea, con plena certeza, que para muchas sobrevivientes de violencia digital han sido justamente sus historias de violencia digital las que las han llevado a lugares que jamás se imaginaron, a éxitos que jamás soñaron tener. Por ejemplo, las defensoras digitales, gran parte somos sobrevivientes. Entonces, pues sí, esa historia que compartimos nos ha llevado a hermanarnos también. Entonces, definitivamente la peor etapa de tu vida puede de pronto convertirse en la mayor fortaleza. Además, sí que sepan que nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia es tu culpa estar siendo víctima de violencia. No importa lo que hayas hecho, no importa con quién lo hayas compartido, no importa, no eres tonta por haber confiado en alguien, porque no es un crimen confiar, no es un crimen amar, pero sí es un crimen, al menos en México, que
esa confianza se rompa y se saque de contexto una imagen íntima, ¿no? Que se difunda sin consentimiento. Entonces creo que es de lo que más me interesaría dejar. Y sí, no, también que la vía legal tampoco es la única, que no porque algún caso no proceda penalmente, quiere decir que ya no vas a obtener justicia. La justicia la construimos nosotras en colectivo. Pues yo el mensaje que quisiera dejar es justo una de las frases que tienen las defensoras digitales, que es que el futuro lo construimos nosotras. Hemos puesto en marcha el cómo sí lo construimos nosotras y también el que revises que habemos tecnologías con elementos éticos y responsables que maximizan al ser humano. Entonces, ese mensaje desde el ámbito tecnológico es para todo aquel que nos escuche y que piense que la inteligencia artificial está haciendo un daño a la humanidad, pues no toda, y que debamos de poner el dedo ahí para que haya legislación, para que haya regulación, para que permitan que con el apoyo tecnológico podamos maximizar nuestros ámbitos laborales, podamos exponenciar nuestra postura económica, nuestro aprendizaje y que podamos llegar al mayor número de personas con tecnología, ¿no? Entonces ese sería el mensaje. Qué importante. Muchas gracias a ambas. Me quedo con esto último que decís y es tan cierto. El uso que le demos a la tecnología depende de nosotros y es un llamado, es una invitación a involucrarse, a tomar acción. Así que, bueno, muchas gracias Marce, muchas gracias Edith por esta conversación, por la claridad, por el compromiso, por todo lo que están construyendo y también gracias a quienes nos escuchan por sumar su atención a una causa que necesita ser visibilizada, acompañada y transformada. Nos encontramos en el próximo episodio y hasta entonces sigamos utilizando la tecnología con propósito y con responsabilidad. Gracias.